Complementando la línea de gabinetes RAM Block de DKC, presentamos la línea de RAM Clima de aires acondicionados, donde veremos ventajas de cómo usar estos equipos, cuándo debemos utilizarlos, cómo seleccionar un aire acondicionado, características y versiones. Los esperamos junto con Acotrón del día jueves 12 de julio a las 9 de la mañana. No falten. Buenos días, muchas gracias por estar acompañándonos esta mañana y dedicar un rato de su tiempo para poder ver una nueva línea. Mi nombre es Oscar Lascano, estoy a cargo de la línea de aires acondicionados por parte de Clemecom y en este caso estamos apoyando a los ingenieros de Acotron para poderles mostrar estos productos. Esperamos sea una buena hora y puedan ustedes adquirir un nuevo conocimiento o al menos tengan ustedes la opción de poder brindar otro equipo. Empezamos con la línea de DKC. DKC es una marca relativamente nueva en el mercado. Inicialmente empezamos con la parte de gabinetes y bueno, ahorita estamos empezando con la línea o complementando más bien esta línea con la parte de aires acondicionados, con la línea de RAM Clima. A grandes rasgos, esta es una empresa de orígenes rusos que inicialmente empezaron a trabajar con tubería y como fue un éxito la parte de su proyecto, lo que hicieron ellos fue comprar empresas que se dedicaban a hacer ciertos productos para poder irlas agregando a su portafolio. De esta manera, ellos adquieren la línea de DKC de parte de Enclosures en Italia y posteriormente anexan la parte de aires acondicionados. También es una empresa que está en Italia con más de 50 años y es conforme ellos han ido incrementando su portafolio de ventas. Como ustedes pueden ver, pues estamos aquí presentando la línea de aires acondicionados y vamos a ver la parte de un poquito de sus productos para que ustedes los conozcan. Bien, el aire acondicionado, ¿cuál es la ventaja de un aire acondicionado a diferencia de un sistema de ventilación? Al final, como podemos ver aquí en la imagen, déjenme ver, colocar mi puntero. Como podemos ver aquí de este lado de la imagen, nosotros tenemos la ventilación, la tradicional que se puede utilizar, ¿no? Es la más común. Independientemente de esto, pues lo único que hace es estar circulando el aire que está dentro del cuarto y de alguna manera lo mete al tablero. Una vez que lo mete, a través de un extractor va saliendo el aire caliente. El otro sistema también de ventilación es colocar un ventilador en la parte inferior y por la cuestión de que el aire caliente es más ligero, sube por un filtro, ese se extrae o sale dentro, sale del gabinete. Entonces, como de alguna manera está circulando lo que es el aire. ¿Qué ventajas tenemos de colocar un aire acondicionado? Al final, el aire acondicionado, la principal ventaja es que no va a meter el aire externo hacia el gabinete. Eso quiere decir que no hay intercambio de aire. Como podemos ver aquí en la imagen, se podía ver que es la parte lateral del aire acondicionado. De alguna manera está la parte interna, que es esta de acá, y lo que hace es estar circulando el aire caliente. Mete el aire caliente por este lado, a través de un intercambiador y el compresor, inyecta lo que es el aire frío. Y es la manera que está recirculando el aire dentro del gabinete. En cambio, la parte externa lo único que hace pues, es también mete aire, pero no hay un intercambio de aire físico, sino a través del serpentín hace el trayecto y de alguna manera este intercambio con esta parte de acá hace el proceso de enfriamiento. Entonces, por un lado está circulando el aire dentro del gabinete, el mismo aire a través del compresor y el funcionamiento de este aire acondicionado. Tenemos prácticamente dos versiones, dos tipos de instalaciones. La parte donde se puede colocar de forma lateral o puerta, o la parte inferior que es la de techo. Como podemos ver aquí en la imagen, pues es lo que yo les comentaba. El mismo aire que está dentro del gabinete está circulando y esto permite que no haya una contaminación del aire externo con la parte interna del. ¿Cuáles son las principales razones para elegir un aire acondicionado?
La principal, o las principales podrían ser el, el ambiente, la temperatura ambiente que está fuera del gabinete y la temperatura que está dentro del gabinete. La combinación de estos, pues ya te va a indicar si hace falta colocar un aire acondicionado. Es decir, si el uso de la ventilación forzada, como vimos, no es lo suficientemente para mantener una temperatura relativamente ideal dentro del gabinete o de los equipos internos. La otra parte también importante es que al final el aire acondicionado sí enfría el aire que está dentro del gabinete o va a mantener una temperatura a diferencia de los ventiladores. Es decir, también otra cosa muy importante es que en ambientes con alto grado de contaminación, es decir, que no es forzosamente necesario que ingrese el aire adentro del gabinete porque puede dañar los equipos. La presencia de sustancias al final degradan este tipo de equipos y la vida útil pues, es menor. Y al final pues, también es un costo. Entonces también es otra manera de considerar el meter un aire acondicionado. Es decir, cuando también hay equipos sensibles dentro del cuadro, como PLCs, relevadores o dispositivos electrónicos sensibles al calor. Entonces, son algunas maneras donde hay que contemplar el meter un aire acondicionado. ¿Cómo funciona un aire? Como ya lo habíamos comentado en la presentación anterior, de alguna manera esa es la parte como se ve internamente el funcionamiento. Esta es la parte interna del gabinete. Entra el aire, pasa al compresor, circula por los serpentines, por tubo cepillar, los serpentines, y de esta manera está inyectando. Ingresa el aire caliente, saca el aire frío y así está la parte de la recirculación. Es como está el proceso del enfriamiento del aire acondicionado. ¿Cómo vamos a determinar la potencia de un aire acondicionado? En este caso estamos poniendo un pequeño ejemplo. En la parte de los catálogos de DKC, eh, están las tablas, después de los aires acondicionados o de cada modelo están sus tablas. Es decir, es una tabla de manera física para poder nosotros ver o calcular un aire acondicionado sin necesidad de un programa. Entonces, de acuerdo a estas tablas, nosotros podemos identificar si ese aire va a ser el adecuado para ser utilizado en el gabinete que en donde lo vamos a implementar. En este caso, tenemos la temperatura ambiente, que es lo que nosotros requerimos para poder hacer el proceso de selección, que es de 40 grados centígrados. La temperatura que deseamos es de 30 grados centígrados. Y algo muy importante, si ya conocemos los watts que se van a enfriar o la capacidad de watts que vamos a enfriar, es decir, la suma de todos los componentes internos que están trabajando, nos va a dar este total de watts. Si no los tenemos, pues al final hay que hacer un barrido, identificar los equipos que generen mayor calor, en este caso a lo mejor un variador, contactores, e ir haciendo la suma para que nos dé este monto. En este caso, de acuerdo a la tabla, tenemos lo que es la temperatura ambiente, que es la parte inferior, que son los 40 grados que nos está indicando, y del lado derecho tenemos lo que es la temperatura que deseamos o que desea en este caso el cliente. En este caso nos dice que desea 30 grados, mantener 30 grados dentro del tablero. Si nosotros nos vamos a la tabla, nos indica que 40 grados, la capacidad de enfriamiento para un aire acondicionado de 800 watts nos va a enfriar solamente 600 watts. Es decir, queda por debajo de la capacidad que andamos buscando. En este caso, nos vamos al siguiente aire acondicionado que es de 1000 watts y hacemos el mismo ejercicio. Vamos a la temperatura externa, vemos los 40 grados, que es la temperatura ambiente fuera del gabinete, y la curva de 30 grados que anda buscando nuestro cliente en la parte interna del gabinete. Eso quiere decir
que nos va a enfriar sin problema los 700 watts que andamos buscando. Es una manera relativamente práctica, guiándonos en las fichas técnicas de estos aires para poder nosotros identificar y adecuar lo que es el aire acondicionado. Está la otra manera que también es el uso de un software, que vamos a hacer un ejercicio más adelante, en donde vamos a implementarlo. La única restricción ahorita es que está en italiano, están en proceso para poder ponerlo en inglés, pero también es otra parte como para poder rectificar el cálculo manual con lo que nos puede decir el software. Bien, esa es la tipología o la forma en cómo se va a instalar o la manera correcta de cómo debemos instalar lo que es el aire acondicionado. En este caso, ¿cómo identificar si nosotros vamos a instalar un aire en pared o en techo o de forma lateral? Va a depender, como lo vemos en las imágenes, de dónde está instalado nuestro equipo de mayor, en este caso, aparenta un variador, dónde está más cargado el equipo para poder nosotros identificar si colocamos un aire acondicionado de pared o de techo. En este caso, aquí nos indica que si está muy pegado el equipo a una de las paredes, un aire acondicionado lateral no es factible porque el aire no va a circular de manera correcta y no va a estar haciendo la función del enfriado como debe de ser. Lo ideal es que esté a la mitad, esté de alguna manera centrado para que el aire pueda circular de alguna manera de forma correcta, esté inyectando el aire frío, esté absorbiendo el aire caliente y haga proceso interno el mismo aire acondicionado. En este caso, para seleccionar un aire de techo, sería prácticamente lo mismo. Pero a diferencia de esto, pues, vamos a seleccionar qué tan arriba o qué tan abajo está colocado el equipo para poder nosotros identificar si es factible colocar el aire de techo. Al igual que en la otra imagen, si el equipo está muy pegado en la parte superior, pues lo también no va a hacer que circule de manera correcta el aire. Entonces le va a impedir eso, va a trabajar más el aire acondicionado y pues al final también es un desgaste para el equipo. Entonces se identifica que el equipo debe estar en la parte inferior para poder colocar uno de techo y poder que el aire esté circulando de manera correcta. De igual manera, inyecta el aire frío, sube el aire caliente, lo absorbe el aire acondicionado, hace el proceso interno y inyecta aire frío. Es la manera de cómo nosotros podemos identificar si se va a instalar un aire de techo o un aire de forma lateral, ya sea en pared o en la puerta. Bien, ¿qué restricciones o qué eh, productos, qué consecuencias puede generar el utilizar un aire acondicionado de mala manera o calcularlo de manera errónea? El primer diagnóstico pues, va a ser lo que es una condensación. Es un choque térmico interno. Si el equipo no está bien sellado o el gabinete no está bien sellado, de alguna manera va a estar entrando el aire externo al gabinete y el aire acondicionado va a estar trabajando de manera más rápida o de alguna manera tratando de enfriar, entonces va a haber un choque térmico. Esto puede generar humedad y esa humedad al final lo que va a hacer es dañar los equipos que están internos. En otras ocasiones o en otros efectos más bien, también lo que puede generar es el escarchamiento o la generación hasta de hielo. Entonces es muy importante aquí mantener esta parte bien controlada y como nos lo indica aquí la diapositiva, es evitar operar una máquina con la puerta abierta mientras el aire acondicionado está funcionando. Es decir, pues, cuando se va a dar un mantenimiento, el aire acondicionado a la hora de abrir la puerta se debe apagar para evitar estos choques térmicos. El otro punto importante, como les comenté, es el grado de protección del gabinete. Por lo menos debe tener un grado de protección IP54 para que no presente este choque térmico, que esté bien sellado. Y si es un gabinete que ya tiene perforaciones, hay que sellarlas bien para la hora de colocar el aire acondicionado, evitemos estos choques térmicos. Y también otro punto importante es colocar de manera correcta la temperatura de nuestro aire acondicionado.
Los equipos de control o de automatización de acuerdo a sus normas, tienen ciertos grados de protección donde el equipo trabaja de manera adecuada o es lo que te recomienda en este caso, la empresa o el producto, de cómo va a trabajar de manera correcta. Un equipo también eléctrico no puede trabajar a temperaturas muy bajas porque pues al final se daña, ¿no? Por lo regular el equipo trabaja entre 30 a 35 grados, que es la temperatura adecuada para evitar este tipo de choques térmicos. Bien, nuestros aires acondicionados tienen una estructura de acero cincado de 1,5 milímetros, como lo podemos ver en esta parte de acá. También ya la empresa está comprometida con la parte ecológica y anteriormente usaban un gas, el R134A, que garantiza la seguridad a la persona o al medio ambiente, pero desde este año, inicio de este año, están utilizando un nuevo gas que es aún más amigable con el medio ambiente, que es el gas R513A. Entonces, la empresa también se preocupó por eso y ha estado actualizando o se actualiza también en la cuestión de equipos para mejorar el medio ambiente. Los aires acondicionados cuentan con un poliuretano o una espuma inyectada de forma lineal o correcta, uniforme, para poder mantener lo que es el grado de protección del gabinete. Cuando se hacen las perforaciones y se une lo que es el gabinete con el aire acondicionado, ese poliuretano hace que selle herméticamente bien y evite también los choques térmicos, que es lo que habíamos mencionado en la diapositiva anterior. También estos equipos, la versión top de certificado europeo y la UL cuentan con una eliminación automática de condensado. Es decir, al final va a haber una condensación en los aires acondicionados, pero debe ser mínima. Esa condensación o esa humedad que se llega a generar de manera mínima se va a ir estancando en esta pequeña charola que vemos nosotros, y esta pequeña charola tiene una resistencia. Entonces, de alguna manera, esta resistencia, pues la misma humedad o el líquido que vaya cayendo, pues lo va a evaporar y va a estar funcionando de esta manera. Entonces, evita que también la humedad o el líquido caigan dentro del gabinete. Entonces, también esto lo traen los equipos top con certificado CE o la europea y los equipos con certificado UL. Cuentan también con facilidad de instalación. Se le ponen lo que son los cóncamos o estas argollas para poder levantarlos, colocarlos a la medida que debe de ser del gabinete y poder instalarlos. También tenemos la posibilidad de tener una red de aires acondicionados a través de un protocolo RS485. Este es sobre pedido, se solicita, ya que viene de producción, y nosotros podemos tener controlar hasta 32 unidades para estar monitoreándolas y de manera remota estar controlando las temperaturas de los equipos. Es decir, si requiere más enfriamiento, se va a meter al equipo que se selecciona a través de este protocolo y de tu red de climatización, y vas a tener que controlar de esta manera tus equipos. Entonces también se cuenta con esa opción. Es sobre pedido esta parte. También cuentan con lo que es el termostato digital, que es algo bastante básico. Viene en todos los modelos. Con esta manera podemos nosotros ajustar lo que son las temperaturas que vamos a requerir estén dentro del gabinete. La temperatura que trae ya de fábrica es de 30 grados hasta 40 grados, que es lo que te recomienda, o nos recomienda en este caso utilizar DKC. Sí se puede disminuir la temperatura, se puede disminuir, pero bueno, al final no lo recomienda la marca por lo mismo que ya habíamos comentado de los choques térmicos de los equipos. Pero sí se puede, si requieren menor temperatura, sin problema hasta 20 grados se puede disminuir. Bien, como ya les habíamos comentado en la diapositiva anterior, pues ya contamos con el nuevo gas
en los nuevos diseños, que es el R513A, que es un equipo un gas más amigable con el medio ambiente. Entonces, prácticamente aquí vienen lo que son las características, vienen las normas y lo que solicita aquí este, este reglamento o potencial de calentamiento global, ¿no? Que es lo que sugieren a los equipos que ocupan ciertos gases para ser menos dañinos con el medio ambiente. Bien, vamos a ver aquí un poquito la parte externa de los gabinetes. Esto es un nuevo aire, más bien es el nuevo diseño de los aires acondicionados de DKC. Cuentan con lo que es la cubierta frontal, es tridimensional esta parte de acá y bueno, facilita también la parte del mantenimiento, que es lo que vamos a ver más adelante. Dentro de esta rejilla también cuenta con un pequeño filtro y ese es el filtro que vamos a estar nosotros dándole mantenimiento. Este pequeño cambio que ustedes ven acá es bastante bueno porque también vamos a ver un aire acondicionado de la versión perdón, de cómo se hacía el mantenimiento y cómo es ahora. Entonces, esta pequeña rejilla hizo un gran cambio en la cuestión de mantenimientos. Vamos a ver un poquito aquí de cómo se lee el código de un aire acondicionado de DKC. En este caso vamos a ver la versión europea, un certificado IS o CE. La primera letra pues, corresponde a la R de RAM Clima, nos indica que es un aire acondicionado. El 5, como lo vemos en la tabla, nos indica que es un color RAL 7035, que es el estándar. Las tres letras, el CND, nos indica que es un modelo nuevo, aquí nosotros lo podemos ver, con rejilla de plástico y cubierta externa con paneles planos. Si tuviera la letra KLM, es el diseño anterior. Hay algunas empresas en México que traen estos aires acondicionados y igual posiblemente se llegan a encontrar esta línea, ¿no? La KLM. Después viene lo que es la potencia, en este caso son 200, equivale a 2000 watts. Después viene lo que es el voltaje, si fuera uno sería 115, que es a 400 volts. Número de fases y número 3 fases. El tipo de montaje va a ser la siguiente letra. En este caso es un montaje lateral. Si tuviera la R sería de techo, la versión SI es una Slim In, SO Slim Out o ST semi-inbuilt, semi-empotrada. Y por último la versión. En este caso es la versión top o más alta de certificado C. Esto a grandes rasgos, si nosotros metemos ese código a la página de DKC, nos va a indicar cómo está compuesto. Como había mencionado, es un aire de 2000 watts, de dos fases, voltaje 400 volts y es la versión top. Entonces, de alguna manera, es cómo está identificado el producto o cómo podemos leer nosotros lo que es el código. Viene para la versión UL también igual. Es algo muy similar. Aquí va a ser igual la R de RAM Clima. El 5 corresponde al color. En este caso, ULK es la nueva versión con rejilla, que es la que vamos nosotros a ver. Los 200 equivale a la potencia, que es igual de 2000. El 4 al voltaje, 2 al número de fases y el L el tipo de montaje. Si nosotros hacemos o copiamos este código y lo colocamos en la página, nos va a dar el mismo resultado. Un aire acondicionado de 2000 watts, dos fases, 400 volts y es la versión top con UL, que es como nos lo indica al final este código. Bien, tenemos varios aires acondicionados o varias versiones. Tenemos, por ejemplo, la instalación de pared, versión interior. Aquí en este caso, perdón, tenemos la versión base y la versión top. La versión base, pues, cuenta con termostato, conector de alimentación plug-in, alarma de visualización, disparador de condensado, panel posterior. Y la versión top tiene todo esto,
más el contacto de alarma sobre temperatura, contacto remoto on-off y disipador de calor. El disipador de calor, recuerden que es la rejilla que les mostré, perdón, que es la que tiene una pequeña resistencia, que es la que va a evitar el condensado de la humedad dentro del gabinete. En este caso tenemos desde 300 watts hasta los 6000 watts en cuestión de potencia. Tenemos también la instalación de techo o la versión interior y igual, ¿no? que la versión anterior cuenta con algunas aplicaciones similares en la cuestión de alarmas y todo este tipo de seguridad, con potencias desde 800 hasta los 1700 watts, viene un poquito más restringida la parte de potencia y bueno, pues ahí son algunas cosas. Tenemos beneficios como triple sistema de control y gestión de condensados, rejilla de acoplamiento rápido, que es esta que vemos acá, y la junta de espuma, que es la que ya les habíamos mencionado, que es esta que vemos en esta imagen, para evitar para mantener el grado de protección más bien del gabinete con el aire acondicionado. Tenemos la versión Slim In y la versión Slim Out. Es decir, como podemos ver en esta imagen, sería la versión In, parte del aire acondicionado estaría dentro del gabinete, y la versión Slim Out, es decir, que el aire acondicionado es más angosto y todo queda fuera del gabinete. Esas son las dos diferencias, potencias desde 500 hasta 4000 watts, y bueno, también ahí sería la versión top en esta parte. Beneficios o qué beneficios vemos más bien en este tipo de equipos, en donde el espacio de profundidad es restringida, se pueden colocar. La versión de montaje interno y externo es totalmente empotrado. Tiene evaporador de condensado de serie, es decir, si ya los traen de cualquier modelo. Y la rejilla de acoplamiento también para mantenimiento es bastante práctica. Cuenta con certificaciones de CE y UL. También tenemos la versión Semi-Wheel Int. Esta, como podemos ver en la imagen, no sé si alcancen a distinguir, una parte va dentro del gabinete, que es esta de acá atrás, y la otra parte de forma externa. Este es el único modelo y la serie usted cuenta también con certificado WEL. Están disponibles con certificado WEL. Entonces también aquí depende del tipo de instalación. Aquí vemos los beneficios, que es excelente solución en términos de relación de altura y profundidad. Evaporador de condensado de aire también lo contiene. Y la rejilla de acoplamiento de filtros de aire de serie. Entonces, también cuenta con esta parte. También tenemos aires acondicionados para ambientes hostiles, es decir, donde ya requieren mayor protección el aire acondicionado y mejor calidad. Tenemos rangos de temperatura desde -20 hasta 65 grados centígrados y contamos también con certificado suelo. Características de potencia van desde los 1500 watts hasta los 3000 watts. Ahí está en fase de producción 800 watts. Son algunas de las características de estos aires acondicionados y pues, también sirven para ciertas áreas o industrias que requieren este tipo de aires. Contamos también con rejillas para acero inoxidable, es decir, a lo mejor si el aire acondicionado que tenían requiere eh, algún cambio, cuestiones de la industria, se le fabrica la rejilla, lógico es para los aires acondicionados de DKC, y se manda a fabricar esa rejilla y se empotra dentro del aire acondicionado. Tenemos también la parte de inverter, que es una nueva tecnología. También DKC cuenta con esta parte, es un equipo relativamente nuevo que a diferencia de los aires acondicionados normales, aquí el compresor trabaja de forma diferente. El compresor lo que hace va a ser regular su velocidad de trabajo para mantener una potencia que genere la temperatura dentro del gabinete sin demandar demasiada energía. Entonces, de alguna manera, el condensador, más bien el compresor, está controlado para evitar que cuando llegue a la temperatura, a diferencia de los otros aires, se desconecte y cuando requiera
el enfriado del aire, el enfriado del equipo interno, se prenda en su totalidad este compresor. Entonces evita esos picos de apagado prendido y eso genera un ahorro de energía. También contamos con esta tecnología. Son capacidades un poquito más restringidas por el momento, de 2000 watts, 230 volts, de 4000 watts en 400 volts y están en desarrollo de 2000 watts, 115 volts, 60 Hz y 4000 watts trifásico en 230 volts o 400 volts. Entonces, están en ese proceso apenas estos equipos, pero bueno, contamos con algunos modelos en caso de que también los requieran o la industria se lo solicite. Bien, como les comentaba en un principio, ¿qué ventajas hicieron el cambio de esta rejilla? Como lo podemos ver, la principal ventaja fue el mantenimiento. Esta pequeña rejilla trae estas pequeñas ganchitos. Si se levantan y se extrae esta rejilla, podemos llegar a lo que es el filtro. Entonces, es bastante práctico la parte de la limpieza. En lugares donde hay mucho contaminante, no sé, vamos a poner ejemplo, una industria textilera, hay mucha pelusa, pues cada cierto momento necesitan estar limpiando los filtros, tanto de aires acondicionados, sí tienen ventiladores. Entonces, esto hace bastante práctico ese mantenimiento. Se levanta la rejilla, sacas filtro, sopleteas, lo vuelves a instalar, colocas la rejilla, bajas para que haga la presión y puedes seguir trabajando nuestro aire acondicionado sin ningún problema. Al contrario de la versión anterior, relativamente no era tan complicado, pero bueno, sí podemos ver la ventaja. Aquí hay que quitar tornillos. Tenemos tornillos por los dos lados. Había que tener cuidado para poder desconectar los cables que van al termostato para no dañarlos. Una vez haberlo quitado, se retira y se sopleteaba de esta manera. Prácticamente podemos ver la parte interna más bien la parte externa de nuestro aire acondicionado. Esto es lo que se limpiaba, se sopleteaba toda esta parte, los espirales, con el condensador para evitar que tuviera pelusa o polvo y de alguna manera, pues el ciclo de nuestro aire acondicionado esté funcionando de forma adecuada. Entonces, fue una gran ventaja este nuevo diseño a comparación de este. Y, pues, lógico, también la parte del gas, ¿no? Que cambió el gas anterior al gas nuevo. Bien, hasta aquí prácticamente con esto tenemos lo que es la parte del aire acondicionado. Les voy a presentar, vamos a hacer un pequeño ejercicio de la página para poder, para que ustedes vean cómo funcionaría esta parte. Permítanme. En este caso, pues lo pueden buscar en Google como dkceurope.com. Y aquí lo que nosotros vamos a hacer, o lo que ustedes tienen que hacer en este caso, es registrarse para poder ingresar a la parte de DKC. Bueno, aquí está la versión en inglés, que es la que vamos a utilizar para registrarnos. Aquí ustedes van a registrarse para poder acceder a mayores beneficios de la página. No les pide gran cosa, les manda un correo y con eso pueden ustedes generar su correo y su password. Vamos a acceder y en este caso pues ya nos da la bienvenida. Como les comentaba en un inicio, la única restricción que tenemos para el software es que está en italiano, entonces necesitamos irnos a la versión italiana para que nos dé acceso. Nos vamos a lo que son los productos. Aquí podemos ver todas las familias que tenemos de EKC, como les comentaba. Nos vamos a la parte de climatización o de RAM Clima. Y en esta parte
nos da acceso al configurador, que es lo que estamos buscando. Y de igual manera se registran, una vez que ya ustedes se registran, ya les da acceso para poder ingresar a este software que también funciona bastante bien. En este caso nos metemos a la parte de RAM Clima, que es configuración. Y aquí vienen ya los pasos que requerimos para poder utilizar en nuestro aire acondicionado. El primer paso, aquí vamos a empezar nosotros. Bueno, aquí podemos nosotros de alguna manera traducir, si ustedes quieren, para ayudarse un poco, vamos a traducir al español para más o menos entenderle y ver cómo utilizarlo. Aquí nos dice que la configuración del gabinete nos da la única versión, en este caso es chapa de acero por el momento. Vamos a colocar. El color del gabinete por lo regular son gris. Vamos a colocar el gris. Vamos a, en este caso, hacer un ejemplo con un gabinete de 1800 por un gabinete de 800 de ancho y una profundidad de 600. ¿Qué temperatura deseamos dentro del gabinete? Aquí nos dan las temperaturas de trabajo que pueden estar dentro del gabinete. 30 grados, 35 y 40. En este caso vamos a colocar 30 grados, que era como el ejemplo que teníamos de la presentación. Aquí el tipo de instalación, más que nada es dónde se va a montar o si va a estar solo, en tierra, si va a estar pegado al muro o en este caso si va a estar dentro de un nicho o de un cuadro que le hayan fabricado el gabinete. En este caso, pues vamos a dejarlo como tierra, que esté solo eh, y le damos al próximo paso. Aquí es la ubicación, si el tablero va a estar fuera de una instalación o dentro de un almacén, bueno, un sistema de gabinetes y por lo regular o el más comercial o lo más común es que esté dentro de las instalaciones. En este caso nos dice si hay carga solar, es decir, algunos cuartos de enfriado posiblemente tengan ventanas, que es a lo que se refiere. Entonces, de alguna manera pudiera a cierta hora pegar el sol. Si fuera este su caso, le ponen que sí. Si fuera un cuarto totalmente cerrado, le ponemos que no. Si fuera externo, pues genera viento. En este caso, estamos haciéndolo dentro de un cuarto, entonces va sin viento. La temperatura que está fuera del gabinete. En este caso vamos a poner una temperatura de 40 grados, que si no me recuerdo la que teníamos en el ejercicio. Vamos a ver qué nos arroja el sistema. Y le vamos a dar siguiente paso. Aquí vamos con el tipo de montaje del aire acondicionado. Si va a ser en muro, paneles laterales o puerta. Si va a ser en techo, semiempotrado o delgado. Vamos a colocar el muro lateral, se podría decir. La frecuencia que se va a utilizar. En México utilizamos los 60 Hz y el voltaje del aire acondicionado. Vamos a utilizar 230 volts y en este caso nos dice si lo que requerimos con UL, sin UL y pues en este caso vamos a darle que con UL. Aquí algo que habíamos mencionado en un principio es la carga de watts que se va a enfriar o que va a enfriar nuestro aire acondicionado. Si ya lo conocemos, pues aquí lo colocamos. Si no lo conocemos, como les había comentado, pues hay que hacer un inventario y se va a colocar en este caso, vamos a poner aquí, si es un inversor,
Se coloca el inversor que hayamos seleccionado, va la capacidad y la cantidad que haya. Y así podemos ir añadiendo uno por uno, si fueran contactores o lo que vayamos encontrando, transformadores. Nosotros aquí podemos ir colocando y las características. Entonces, de alguna manera, al colocar todos esos productos, nos va a generar la carga total de watts que vamos a enfrentar. En este caso, vámonos por la versión manual, que es el ejercicio que estamos haciendo, y era de 700 watts. Aquí ya le damos los 700 watts, damos próximo paso, y aquí ya nos dice que el aire acondicionado, bueno, aquí ya nos da tres versiones. La más adecuada que nos selecciona el sistema es sería este de acá. Es 11% mayor posibilidad de que enfríe y pues al final lo que es, lo seleccionamos. Aquí, en caso de que no hubiera, te dice que es un 20% menos por las temperaturas que estamos colocando y 39%. Entonces aquí, entre mayor fiabilidad tenga, mayor porcentaje, es la fiabilidad del aire acondicionado que vamos a utilizar. Al final, esta página, lo que nos comentaba DKC, nos da la sugerencia de los aires que vamos a utilizar. Entre mayor porcentaje tenga, es mayor la eficiencia. En su defecto, si fueran negativos y el que sea más cerca al 0% es el que nosotros tendríamos que utilizar. Entonces aquí pues ya seleccionamos que tenga mayor fiabilidad. En este caso es este de acá. Y bueno, aquí ya nos da lo que es el aire acondicionado y podemos nosotros ver la ficha técnica también. Entonces ya seleccionamos esta parte. Bueno, aquí tengo un problema con la ficha técnica. Van a estar dando mantenimiento a las páginas. Pero bueno, por lo regular aquí ya te descarga lo que es la ficha técnica del aire acondicionado y es la que podemos nosotros compartir a nuestro usuario. Si hay algún error aquí en la página. Pero bueno, es algo de lo que yo les quería mostrar más o menos de cómo se utiliza, que vieran que no es tan complicado y de alguna manera sea más práctica ahí esta parte. Regresamos a nuestra presentación. Por último, también tenemos refrigeradores Peltier o sistema Peltier. Son capacidades menores, desde 50 hasta 200 watts, IP55 y bajo pedido IP65. Tensión de alimentación nada más es de 24 volts en corriente continua y son bajo pedido 230 volts en 100 y 200 watts. ¿Qué ventajas tienen estos? Que no ocupan gas, prácticamente no le requieren mantenimiento y son para colocar en forma externa. También se cuentan con intercambiadores de agua, es decir, aquí lo que se requiere es cuando a lo mejor dentro de una empresa la temperatura es demasiado o es mayor a 50 grados, un aire acondicionado ya no te funciona de manera correcta. Entonces ahí lo que te recomiendan es utilizar intercambiadores de agua. En este caso, la única restricción es que la empresa donde se va a instalar tenga agua helada para poder inyectarla a nuestro intercambiador. Se le conectan las tuberías de agua helada, igual pasa por un serpentín, este serpentín tiene ventiladores, no va a meter humedad dentro del gabinete. Toda esa agua pasa por serpentines dentro de este intercambiador de agua. Pasa por serpentines, esos serpentines se enfrían, en la parte de atrás hay unos ventiladores que están metiendo el aire frío y sacando el aire caliente del gabinete. Es la forma de cómo trabajan este tipo de intercambiadores de agua. Prácticamente eso sería todo de mi parte. Yo les dejo por aquí el video
de la presentación que va a tener Acotron la siguiente semana. Conoce los nuevos modelos de termómetros infrarrojos y cámaras termográficas puntuales de la serie TG de la marca de FLIR. Los termómetros infrarrojos TG54-2 y TG56-2, así como las cámaras termográficas puntuales TG268 y TG298. Aprenderás de sus aplicaciones, ventajas y grandes beneficios. Te esperamos el próximo jueves 19 de junio a las 9:15 de la mañana. No te lo pierdas. Bien, ingenieros, eso sería todo de mi parte. Les agradezco el tiempo que nos dieron para poder presentarles estos equipos y espero haya sido de beneficio para ustedes.